Hola a todos, mi nombre es Luisa María Ríos Londoño, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, voy en noveno semestre y mi exposición es sobre la paz negativa. Entonces, para empezar a hablar de esto, vamos a citar a Joan Galtung, que él dice que la paz va más allá de la mera ausencia de guerra o violencia. Es decir, que según su enfoque, la paz implica una presencia de condiciones sociales, políticas y económicas que fomentan la armonía, la justicia y la igualdad entre las personas y las naciones. Partiendo de esto y de otra consideración que él nos propone, es una distinción entre lo que él llamó la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa vendría siendo como la ausencia del conflicto armado o la violencia, pero sin implicar la presencia de relaciones cooperativas, equitativas y pacíficas que se regulen entre los individuos y las comunidades. O sea, es simplemente como una ausencia de guerra, pero no hay un tratamiento con la comunidad. Vamos entonces a tratar más profundamente lo de la paz negativa. Entonces, esta denominación negativa de la paz nace cuando se define qué es la paz a partir de la ausencia de la violencia, es decir, su contrario. Entonces, un primer paso para la construcción de la paz es el desmonte de la violencia sistemática o esas prácticas de violencia que implican la confrontación constante entre dos grupos. Por ejemplo, los ataques frontales, las tomas, las masacres, los secuestros y demás. Cuando decimos que hay como una tensión, pero no está esta violencia evidente, hay una paz negativa. Entonces, en este sentido, hablamos del desmonte de una guerra frontal que no significa el fin del conflicto armado, motivo por el cual pues, pueden seguirse presentando ataques, bajas y demás, por lo que la población se puede desmotivar y pensar que no hay una motivación, una intención de armar un diálogo y llegar a la paz. Entonces, seguimos con que la paz negativa como tal entonces refiere a una ausencia de guerra o conflicto directo, pero no implica una verdadera reconciliación o resolución de los problemas presentes. Entonces, es una situación en la cual no puede haber una violencia abierta, pero aún así persisten las tensiones, los resentimientos y la desconfianza entre las partes involucradas. Tal como decía Joan Galtung, la paz negativa es una forma de entender la ausencia de guerra o violencia directa, pero sin necesariamente abordar las causas profundas del conflicto ni promover relaciones positivas entre las partes involucradas. En términos más concretos, básicamente, esta se refiere a un estado en el que no hay hostilidades abiertas ni violencia, pero aún así el conflicto sigue vivo y no hay una reconciliación completa. En este orden de ideas, este concepto de la paz negativa la podemos aplicar a Colombia. ¿Por qué? Porque en el caso de Colombia la paz negativa se ha experimentado como un fenómeno muy complejo y muy fuerte desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en el 2016. En este orden de ideas, pues, este acuerdo marcó un momento muy importante en la historia colombiana al poner fin a décadas del conflicto armado, que llevó a una disminución muy significativa de la violencia, pero aún así esto no ha terminado. Entonces, pues vamos a analizar un poquito. Hay tres puntos que se pueden considerar para hablar de por qué hay paz negativa en Colombia después de la implementación de los acuerdos de paz. ¿Por qué? La reconfiguración del conflicto. Otros grupos armados y otras actividades ilegales surgieron y siguen operando en el país. Es por eso que aún así hay masacres, asesinatos y demás, porque es como que se acabó con una estructura grande, pero quedaron estructuras pequeñas trabajando. Otro factor que es muy importante es lo de la impunidad y la justicia transicional. La implementación de la justicia transicional y las garantías de la no repetición son fundamentales para llegar a una paz. La cuestión es que en Colombia hay mucha impunidad, por lo que estos procesos no se han podido llevar a cabo adecuadamente y hay mucha gente que sigue escapando literalmente del peso que debe pagar. Por otra parte, está la violencia sociopolítica que aún vivimos. Colombia sigue experimentando altos niveles de violencia sociopolítica, incluyendo el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes. Esta es una violencia que cala en los esfuerzos de la construcción de paz y contribuye al clima de inseguridad y a que la gente simplemente no crea en esa construcción de la posible paz, de que podamos pasar de una paz negativa a una paz positiva. Con esto podemos decir que, aunque el acuerdo de paz en Colombia ha contribuido a una disminución en la violencia directa, persisten desafíos significativos para poder llegar a esa paz positiva y pasar de esta paz negativa. Entonces, se requiere de trabajo de la sociedad y también del gobierno para poder llegar a esto, porque la historia en Colombia es demasiado compleja como para poder alcanzar una paz positiva después de tanto problema. Como conclusiones generales, tenemos que tal como se implica en el caso colombiano, tras el acuerdo de la paz con las FARC, se refleja una situación en la que, si bien ha habido una disminución de la violencia directa, persisten los desafíos para poder llegar a la paz positiva. La impunidad también en los casos de violaciones de derechos humanos y la persistencia en la violencia sociopolítica representan obstáculos para la consolidación de la paz también.
Además, avanzar hacia una paz positiva, más inclusiva, justa y duradera, requiere abordar esas cuestiones pendientes y promover los procesos de reconciliación, justicia y desarrollo social. Básicamente, en conclusión, a Colombia le queda un gran trabajo social y políticamente hablando para poder pasar de la paz negativa a la paz positiva, porque la brecha del conflicto armado es muy grande y todavía nos queda un gran camino por recorrer para poder repararnos como sociedad y llegar a la no repetición. Y eso fue todo con mi exposición. Considero que el tema es muy importante para tratarlo en la materia y también pues con lo que yo estudio, que es comunicación social y periodismo. Y también considero que como sociedad nos queda mucho por evaluar y por pensar para poder alcanzar una paz total en Colombia.